cuando nosotros estudiamos las diferentes guerras a nivel mundial, ¿ok? Las estrategias de batalla siempre es cerrarle el paso al adversario. Siempre es al enemigo desarmarlo, cerrarle todas vías marítimas o aéreas para que ellos no puedan tener armamento. Esto es nuevo. Esta es una estrategia que viene desde la antigüedad, pero también es una estrategia espiritual que usa nuestro adversario. Vamos a dar lectura primero de Samuel, el capítulo 13 del 19 al 22. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Dice, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Esta fue una estrategia de parte de los filisteos. Y ellos lo que procuraron es que no hubiera herrero en Israel. ¿Qué es un herrero? Es un hombre que es especialista en el arte de manipular el hierro. Son los que pueden fabricar o forjar espadas, lanzas, asadones. Pero en este tiempo, el enemigo se había encargado que en Israel no hubiera nadie capaz de poder hacer armamento. ¿Te das cuenta? De esa manera la Biblia nos dice de que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en el pueblo. Y esta es de la misma manera como el adversario sigue trabajando hoy y él está tratando de desarmar al pueblo del Señor. Nosotros entendemos, según lo que dice la Biblia en 2 de Corintios, el capítulo 10, del 4 al 6, de que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Por lo cual debemos de entender que si nuestras armas no son carnales, tampoco el adversario va a venir a pelear contra nosotros con armas carnales. No va a venir a usar solamente armas físicas, sino que él va a empoderarse de tal manera de crear también un baluarte alrededor de nosotros para que nosotros no podamos responder. La manera como el adversario en este tiempo quiere desarmar a la iglesia es primeramente a través de la falta de fe, a través de dudar de la bondad del Señor, a través de desarmarnos, de que nosotros no podamos portar ese escudo de la fe. La Biblia nos dice, allá en Efesios, el capítulo 6, del 10 en adelante, muy conocida la porción, acerca de cuáles son las armas de nuestra milicia. Y no nos habla acerca de cosas o de elementos físicos, sino más bien espirituales. La Biblia nos dice ahí de que nosotros tenemos un escudo de la fe. Si el adversario puede robarnos la fe, el adversario puede robarnos, escúchame bien, el instrumento o el elemento que nos protege, ¿cuál escudo? En este tiempo en el que estamos viviendo, mucha gente está dudando. ¿Dónde está el Señor? ¿Qué es lo que está sucediendo? La gente está escondida, básicamente temiendo que un virus pueda llegar. Y no únicamente en esta situación. El temor, el adversario lo ha venido usando desde hace años. Acuérdate que dice la palabra de que Él es homicida desde el principio y que Él es padre de toda mentira. Por lo tanto, Él viene y quiere estimular nuestros sentidos. Eso dice la Biblia. Aquí también en 2 de Corintios, en el capítulo 11, dice el versículo 3, me temo que como pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad
a Cristo. El adversario en este tiempo quiere desarmarnos. No te dejes desarmar. Es una estrategia de guerra. Aquel que pueda permanecer con sus ojos firmes en el Señor Jesucristo, aquel que pueda permanecer firme en esa roca inconmovible, el adversario no va a poder estimular sus sentidos. Nosotros tenemos 5 sentidos. Estos 5 sentidos es de la manera como nuestra alma se comunica con el mundo exterior. Es a través de la vista, del olfato, del gusto, del tacto, del oído. Cómo nosotros nos comunicamos con el mundo exterior, ¿ok? Con el mundo físico. Aunque el alma es espiritual, necesita este cuerpo y los 5 sentidos para comunicarse. Y es precisamente a través de esos 5 sentidos que Satanás, dice la Biblia, puede, escucha, engañar, puede extraviar, puede el adversario manipular al ser humano para que pueda caer en sus garras. Pero hoy el Señor nos está diciendo, iglesia, no te dejes desarmar. En Israel, en aquel tiempo, los filisteos se encargaron que no hubiese herrero. Si no había herrero, no iba a haber lanza, no iba a haber espada, no iba a haber una forma como ellos pudieran defenderse de sus ataques. Y el enemigo cobró territorio, porque nadie se preocupó en aquel entonces por desarmarle ese plan al adversario. Hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros le vamos a desarmar, le vamos a desbaratar un plan al adversario, porque nosotros vamos a entender. La Biblia nos dice que los filisteos no querían que hubiera espada en Israel. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 4:12 de que la palabra del Señor es una espada. Es una espada de doble filo. ¿Sabes cuál ha sido la estrategia de Satanás en este tiempo? Es que la gente posee múltiples ejemplares de la Biblia. Por ejemplo, yo aquí tengo 1, 2, 3, 4 ejemplares de la Biblia, más otros allí, más el que estoy usando. Aparte, tengo también y tengo varios ejemplares. Pero de nada sirve tener múltiples ejemplares si no los estamos leyendo, si no estamos usándolos, si no nos estamos capacitando. El que tú te capacites en la palabra, el que tú escudriñes la palabra, tú le estás sacando filo a tu fe, tú le estás sacando filo a tu carácter, tú le estás sacando filo al armamento que el Señor te ha dado. Israel tenía que descender a los filisteos para que le afilaran los asadones, para que le afilaran, y estas no eran armas, estos eran instrumentos, escúchame bien, para trabajar en los campos. Eran instrumentos. Aún con lo que ellos estaban trabajando, ellos tenían que depender del adversario. Ahora, el enemigo en este tiempo no quiere que hayan herreros en el pueblo del Señor. ¿Qué es un herrero en nuestros tiempos? Si era un herrero, una persona, o es una persona entendida en forjar armas y en trabajar el hierro con el cual se construían las armas, quiere decir que el enemigo hoy quiere mantener al pueblo del Señor en una total ignorancia. Quiere hacerlo pensar de que las guerras, los ataques que vienen son meramente físicos, que los ataques que vienen se trata de meramente de situaciones entre naciones, o en situaciones de gobiernos, o en situaciones meramente de salud. Y no nos estamos dando cuenta de que hay algo más atrás de esto, de que hay una estrategia diabólica para desarmar totalmente a la iglesia. Yo decía días anteriores, y lo voy a volver a decir, de que a Satanás, a nuestro adversario, a la serpiente antigua, no le interesa de que estén las escuelas abiertas, no le interesa, es más, a él en esa área hasta le beneficia, porque endoctrina a nuestros niños en el error. Su interés no es que se cierren los restaurantes, su interés es que la iglesia, a través de esta situación, quede desarmada, que a través de esta situación la iglesia entre en un temor, que a través de esta situación la iglesia no le saque filo a su espada. La palabra del Señor es nuestra espada, y dice ella de que es como una espada de doble filo. Es la única arma, escúchame por favor, es la única arma con capacidad de penetrar hasta el alma, partir el alma
y el espíritu, dice, y llegar hasta los tuétanos y hasta las coyunturas. Óyeme, esto es algo poderoso. Y es que como en los tiempos antes de la reforma, el enemigo ha tenido a un pueblo subyugado, a un pueblo subyugado en la ignorancia. Pero el Señor quiere hoy que esto cambie. Mira lo que dice, yo necesito leerlo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Este es un armamento vivo y un armamento eficaz. Absolutamente nada tiene mayor poder que la palabra del Señor en los labios de una vida que está sometida al Señor. Dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Puede hacer una división entre lo que es el alma y el espíritu. Tú sabes que el alma, como tiene la habilidad de comunicarse con el mundo exterior, entonces la alma es pecaminosa si permite que el mundo exterior le domine. Por eso dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. Pero cuando puede haber un partimiento entre el alma y el espíritu puede, a través de la palabra, tomar el trono, entronarse, y que sea el Señor Jesucristo, a través de su espíritu, gobernando tu espíritu, hacer de que tú camines en pos de Él en obediencia. Y dice, además de partir el alma y las coyunturas, el alma y el espíritu, también las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y mira qué glorioso lo que dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. No hay cosa creada que no se someta al poder de la palabra. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Wow! Esto es realmente poderoso. Esta es, mira, una revelación de lo alto que no le pertenece a un hombre o a una mujer, sino que está acá para la iglesia del Señor, para que nosotros podamos entender de qué manera el enemigo está operando. Yo quiero hacer una pregunta ahora mismo. ¿Cuántas veces tú has leído la escritura en tu vida cristiana? Por favor, escríbelo. ¿Cuántas veces, cuántos años tú tienes de servir a Cristo? ¿Cuántas veces tú has leído la escritura? Cuando estoy diciendo de leer la escritura, no estoy hablando de leer un texto. Estoy hablando de leer el mensaje que ella aporta desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sabes qué? Cuando se hacen las encuestas, las estadísticas nos dicen de que no son muchos los cristianos que hoy por hoy han leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis por lo menos una sola vez. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Está manteniendo al pueblo desarmado. De tal manera que así como los israelitas tenían que ir donde los filisteos a que les afilaran el hacha o el azadón, así muchos están dependiendo de fuentes filisteas, sí, así lo vamos a llamar, de fuentes filisteas para que les afilen un poquito el azadón o el hacha. Cuando el Señor te quiere dar a ti el porte de un herrero, cuando el Señor te quiere dar a ti la habilidad para que tú puedas no únicamente afilar, pero sino también forjar. Esto es lo que el Señor ha tenido desde el principio en su corazón, una iglesia bien dispuesta, un pueblo bien dispuesto, pero el adversario a través de sus mentiras ha tenido a su pueblo subyugado. Pero este es el tiempo, yo lo creo en el nombre del Señor Jesucristo, que este es el tiempo cuando la luz de la palabra empieza a manifestarse. Este es el tiempo cuando la ignorancia se empieza a ir. Este es el tiempo cuando el analfabetismo espiritual en cuanto a la palabra empieza a desaparecer, y que nosotros vamos, la iglesia del Señor, a ser entendida en los tiempos y en la palabra. Mira, hay muchas cosas de que hemos venido arrastrando desde los tiempos posteriores a la reforma. Hay muchas tradiciones dentro de la iglesia de que solamente están ahí por eso, por tradición, pero no es porque sea mandamiento del Señor. Por eso dice la escritura de que
se ha invalidado el mandamiento de Dios para obedecer a leyes de hombre. Y ya hay otro extremo que también le está quitando todo lo sobrenatural a la palabra del Señor, igual que los saduceos, y están viviendo solamente en la letra y no abrazando lo que es del Espíritu. Pero yo creo que el Señor en esta temporada va a levantar una iglesia bien dispuesta, una iglesia entendida en la palabra y una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, que en este tiempo aquel que estaba durmiendo se va a despertar. Hay grandes guerreros, hay herreros espirituales que están allí solamente sentados, atemorizados por lo que el enemigo había traído a sus vidas. Pero hoy el Señor te dice: levántate, porque te necesito en medio de mi pueblo. Levántate, porque ya no quiero que mi pueblo descienda a los filisteos para que le afilen sus hachas y sus hacedones. Levántate, porque de ahora en adelante habrá lanza y habrá espada en medio de mi pueblo. Y Dios te quiere usar a ti, Dios te quiere levantar a ti. Yo quiero hablarle a esas personas, a esos hombres y mujeres que han estado alejados del Señor, pero que crecieron en un hogar cristiano, que han conocido la palabra del Señor. Es más, algunos de ustedes hasta fueron líderes en una congregación, y por causa de que el enemigo sedujo tus sentidos, te alejaste de la sincera fidelidad a Cristo. Pero hoy el Señor te dice: ya no vivas más desarmado, porque el Señor te ha dado absolutamente todo lo que tú necesitas para la piedad. Yo creo, iglesia del Señor, que vamos a empezar a ver a los hijos pródigos regresar a casa. Yo lo creo. Vamos a ver los hijos pródigos regresar a la casa de papá. Cuando ellos regresen, porque van a regresar, porque para este tiempo el Señor ha permitido esta temporada, abracémoslos. No seamos como el hermano mayor, que cuando regresó aquel hijo pródigo, él se enojó y le reclamó a su papá y le dijo: hace tanto tiempo que yo estoy aquí, te he servido, no me he ido como mi hermano con rameras y nunca me has dado un cabrito. Y le dijo el Señor: es que no te lo tengo que dar, porque todo lo que está aquí es tuyo, todo era de él. Lo que pasa es que él no estaba aprovechando el vivir en la casa de papá, y aquel que se había ido lejos, cuando regresó, pudo valorar el poder regresar a la casa del Padre. Yo creo que va a haber un retorno masivo, así, un retorno masivo de hijos pródigos que han estado alejados de la casa de papá. Y cuando ellos vengan, el Señor los va a levantar. Los va a levantar de tal manera que no van a tener que esperar años para volver a predicar. No van a tener que esperar años para volver a dirigir un servicio. No van a tener que esperar años para andar predicando en las calles. No van a tener que esperar años para orar por los enfermos. No van a tener que esperar años para ministrar a aquel que está cansado. No van a tener que esperar años. ¿Por qué? Porque ya desperdiciaron mucho tiempo, y ahora el Señor los va a levantar en el poder del Espíritu Santo del Señor. Hay un regreso masivo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo de hijos que crecieron. Madre y padre, tú que has llorado, tú que has gemido por tus hijos, tú que le dijiste: Señor, ¿dónde está la promesa de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Prepárate, porque vas a ver a tus hijos empoderados en el poder del Espíritu Santo. Tú que has estado orando y has dicho: ¿qué es lo que pasa? Mi esposo tiene años alejado del Señor. Mujer, tu oración ha sido contestada. Prepárate, porque ese hombre regresa al Señor. Tú, varón de Dios, que has dicho: ¿qué ha pasado con mi esposa? Yo he orado, yo le he servido al Señor con fidelidad, pero ella no quiere buscar del Señor. Prepárate, porque este es el tiempo cuando el Señor levanta a esa mujer. Tú, hijo, que has estado orando por tu padre, por tu mamá, porque estaban lejos de los caminos del Señor. Este es el tiempo cuando regresan a los caminos del Señor. Dios está llamando a los hijos pródigos. Dios va a ser de los hijos pródigos herreros en su casa. Dios va a ser de los hijos pródigos siervos poderosos en la palabra del Señor, que no únicamente
van a sacarle filo a otros, porque así va a ser. Van a venir a sacarle filo a otros, a esos que han estado por muchos años en la iglesia, pero sentados, que han estado en un estado de quietud, que han estado en un estado de letargo. Ahora el Señor va a levantar a estos. Y ¿sabes qué? También lo quiero declarar. También yo lo creo que el Señor también te va a levantar a ti. Porque este es el tiempo que la creación ha estado esperando y es la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios se van a levantar. Nos levantamos en el poder del Espíritu Santo para hacer proezas en el nombre poderoso del Señor Jesucristo.